Bien, pues vamos a continuar esta mañana con la quinta enseñanza acerca del infierno. Estamos viendo la tercera parte del castigo y los tormentos del infierno. Quiero que me acompañen a Hebreos 9:27. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿qué dice? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Si hay algo de lo que creo todos estamos seguros, convencidos, incluso quien nos pueda escuchar y no cree en Dios, pero si hay algo que es seguro es que un día vamos a morir. Está establecido, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a morir? Nadie lo sabemos, ¿no? Realmente para muchos esto es, hay gente que vive atemorizada, con un temor a la muerte, y la realidad es que nadie sabemos cuándo va a ser, si puede ser hoy, mañana, en 10 años, 5 años, nadie sabemos. Tú puedes ver hoy a un anciano y decir, bueno, le queda poco tiempo de vida, o puedes ver a un bebé y dices, le queda una larga vida por delante. La realidad es que nadie sabemos quién morirá primero, pero está establecido que muramos, ¿no? La realidad es que cualquiera podemos morir en cualquier momento. Esto es para toda la humanidad, desde el más rico hasta el más pobre, todos moriremos. Decía un caricaturista e ilustrador mexicano de Aguascalientes, Hidrocálido como le llaman, decía algo con cierta sabiduría, lo cito textual, decía, hablando de la muerte: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y digo con cierta sabiduría porque pues obviamente no habló del cielo, del infierno, de la necesidad de Cristo, pero esa es la realidad. Todos moriremos, no importa tu condición económica, ni tu raza, ni de dónde, tu apellido, todos vamos a morir. El asunto es que nadie sabe ni cómo ni cuándo. Lo que sí es una realidad es que, de acuerdo a las estadísticas, cada año en este mundo mueren 56 millones de personas. ¿A dónde se van a ir? No lo sabemos. Algunos al cielo, la minoría y la mayoría al infierno, pero si hacemos cálculos, más o menos, mientras dura esta predicación, habrán muerto en el mundo 6.500 personas. 6.500 personas a la espera del juicio. En México, según datos del INEGI, cada minuto muere una persona. En lo que terminamos esta predicación habrán muerto 60 personas. O sea, la muerte pues es segura, sí o sí. ¿Cuántas van a ir al cielo o al infierno? Pues cada uno sabe cómo está delante de Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido, ya Dios lo estableció. Nadie puede escapar de ello. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. O sea, no hay reencarnación, pues. ¿Cuánta gente de verdad? Es increíble que platicas con personas, pues, con ciertos estudios y demás, y creen en la reencarnación. Que si te portaste bien, a lo mejor vas a reencarnar en una princesa, pero si te portaste mal, a lo mejor vas a ser cucaracha. Hay gente, de verdad, hay gente que dice, cuidado con las cucarachas, no vaya a ser mi tío que murió desde hace 100 años. Es increíble lo que el engaño hace en la gente, el desconocimiento de Dios y de su palabra. Sabemos que son mentiras, pero hay gente que cree en la reencarnación. Pero la Biblia dice que los hombres van a morir una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Y allí en ese día, dice Mateo 25:21, que el Señor les dirá a algunos, fíjense lo que dice, yo no sé cuál sea tu condición, pero dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú serás de ellos? Tú que me escuchas por internet, ¿eres de ellos que dirá el Señor, entra en el gozo de tu Señor? Esto implica a todos aquellos que arrepentidos depositaron su fe en Jesucristo,
Pero a otros les va a decir, por cierto, la mayoría, ¿no? Mateo 7:23, les va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y un pasaje paralelo de la misma circunstancia, dice Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿qué? Excluidos. Quédense con esa palabra tantito. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente va al infierno. La gran mayoría de la gente se está condenando, y esto lo dijo Cristo y ya lo hemos platicado, solo quiero recordarlo muy rápidamente, en Mateo 7:14. Jesucristo como Dios, sabiendo de antemano todas las cosas, acuérdense que Dios es omnisciente, sabiendo esta verdad que la mayoría rechazaría esto, dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Perdón, desde el 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos, de acuerdo al conocimiento, a la omnisciencia de Jesucristo como Dios, sabe que muchos, la gran mayoría, irán por ese camino de perdición, porque ellos lo decidieron, como lo explicamos hace unas semanas. Pero dice el versículo 14, el mismo Señor Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese es el camino del arrepentimiento, ese es el camino de la fe en Jesucristo. Pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuál es esa puerta? ¿Quién es esa puerta? Jesucristo, ¿no? Dice Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la puerta. Ese es el camino de los pocos que realmente vienen a Jesucristo. Jesucristo que dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, regresando al punto inicial, si hay algo de lo que podemos estar seguros es que moriremos. Tarde o temprano vamos a morir. Está establecido, dice Hebreos 9:27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí, después de la muerte, ya no hay oportunidad, ya no hay a ver qué negociamos. Ahí el destino después del juicio será el cielo o el infierno, dependiendo qué hicieron con Jesucristo. Si creyeron, si se arrepintieron, irán al cielo. Por eso, la oportunidad de definir a dónde será una persona es mientras estamos vivos. Ya muertos, ya no hay manera. Ya comenzamos a ver hace 8 días que el destino eterno, que es el infierno, va a ser tormentoso y por toda la eternidad. Ya no voy a repasar lo que vimos hace 8 días, pero comenzamos a ver los sufrimientos y los tormentos eternos en el infierno. Va a ser algo indescriptible. Lo peor que una persona haya pasado en esta vida es nada comparado con lo que allí se sufrirá. La Biblia le llama el tormento eterno, el lago de fuego y azufre. Habla de tormento, de sufrimiento. Y yo sé que muchas personas, aún dentro de la iglesia, este tipo de temas, hay gente, a mí me ha tocado a lo largo de estos años, no solo como pastor, sino en mi tiempo como asistente de una iglesia, donde había gente que, había ciertos temas que decían, no, este tema yo no voy a la iglesia, este no me gusta, esto del infierno, no, cuando hablen de otro tema más motivador, ahí voy. Hay gente selectiva, no le gusta estos temas. Una persona de verdad un día me dijo, pastor, predica algo positivo. Entonces, pues, ¿qué más? O me decían algo más motivador. ¿Qué más motivador que ver estas verdades para realmente arda una pasión de nosotros por llevar el mensaje del evangelio? Porque el infierno va a ser tormentoso. Y va a ser tormentoso por una sexta verdad. Hemos visto 5 verdades hacia atrás
Pero ¿saben una de las verdades por las cuales va a ser tormentoso para la gente su estancia eterna en el infierno? La respuesta está en 2 de Tesalonicenses 1:9. Quiero que pongan mucha atención. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y vean lo que dice ahí: excluidos ¿de qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si hay algo por lo que va a ser tormentoso para todas las personas que estén en el infierno, es que van a estar excluidos de la presencia de Dios. Déjenme explicarlo esta mañana, aunque nos llevemos todo el tiempo, esta verdad que es tremenda. ¿Por qué va a ser por sí solo tremendo estar en el infierno como consecuencia de esta aseveración de que van a estar excluidos de la presencia del Señor? Miren, mucha gente, quizás alguien que nos está escuchando por internet, alguien que esté escuchando esto, no quiere saber nada de Dios. Dice, entre más lejos de Dios yo estoy mejor. ¿Conocen gente así que dice, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de la Biblia, Dios no tiene nada que ver conmigo? Hay gente que le hablas de la Biblia y dice, yo no quiero saber de Dios, más Dios ni existe. Bueno, tan no quieren saber de Dios que dicen que no existe. Dios no existe. Oye, pero mira, Dios creó los cielos y la tierra. No, esa fue la madre naturaleza. A ver, ¿dónde está la madre naturaleza? ¿No? ¿Cuál es la madre naturaleza? No creen en Dios, no quieren saber de Dios. Hay desde gente que lo expresa abiertamente, que te dice, yo no quiero saber nada de Dios. Dios no existe, no, estás mal, eso es para ignorantes. Pero hay gente que no lo expresa con sus labios, que no quiere saber de Dios, pero con su vida demuestran que no quieren saber de Dios porque viven como quieren. Entonces llegas con la gente, hay personas que de verdad es, mira, acércate a Dios, y tienen, es un rechazo a Dios. Es como dice Romanos 1:28, que ya estudiamos hace unas semanas, que dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es gente que Dios no tiene nada que ver en sus vidas, hacen su vida como quieren, dicen, Dios no tiene nada que ver conmigo, mi vida es porque pues, mis papás me procrearon, mi dinero es porque he sido muy inteligente, mi familia es porque he sido muy abusado en cuidarla. Dios no tiene parte en su vida. ¿Conocen gente así? No quieren saber de Dios, no quieren, es más, ni cuando comen le dan gracias a Dios. Ni siquiera reconoce cuando comen, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano cuando va a comer? Le das gracias a Dios, dice la palabra de Dios que oremos para que sean santificados los alimentos. Dices, Padre, te damos gracias, bendícelos. Pero vean en un restaurante la gente, como el Borras, les sirven y para adentro, ¿no? Como animales. Bueno, no toman en cuenta a Dios ni en algo tan sencillo, menos en su vida. El cristiano da gracias a Dios. ¿Qué hace un cristiano, por ejemplo, cuando se levanta? Un día un hermano me dijo, yo cuando me levanto veo a Carlos Loret de Mola. O sea, aprende lo primero. ¿Pero qué es lo primero que hace un hijo de Dios? Señor, gracias, ¿verdad? Otra persona me decía, no, yo cuando me levanto veo mi Facebook. O sea, no su cara, ¿no? Hay gente que de verdad tienen el teléfono al lado, se levantan y lo primero, ver su Facebook. No, el cristiano de veras se levanta, da gracias, etcétera. Pero la gente en general vive apartada de Dios, no quiere saber de Dios. Déjenme decirles, un día se les va a cumplir su deseo. Y eso va a ser lo más tormentoso en su vida. Ahorita verán por qué. Porque de verdad, la mayoría de la gente no quiere saber de Dios en sus vidas, o quieren saber de un Dios a su manera, pero del Dios de la Biblia no quieren saber de Dios. Les digo, de plano hay gente que para clausurar la idea de Dios dicen, Dios no existe. Los ateos, ¿no? Que ya estudiamos que aún en su corazón saben que Dios existe, que la evidencia de la creación les hace saber que Dios existe. Pero la realidad es que 2 Timoteo 1:9 dice que, ¿sí es Timoteo?
Tesalonicenses 1:9, que lo más tormentoso del infierno es que van a estar excluidos de la presencia de Dios. Miren, hoy por hoy, toda persona que está viva, todos los que han vivido, mientras vivieron, gozaron muchas de las bendiciones de la presencia y de la creación de Dios en este mundo, aunque sean ateos. Por ejemplo, Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces son ateos, dicen que no quieren saber de Dios, pero disfrutan del sol. No podríamos vivir sin el sol, sin la lluvia, sin lo que Dios creó. Así que muy separados de Dios no están. Disfrutan de las bendiciones de Dios, disfrutan de la misericordia de Dios. Cuando estén en el infierno van a estar excluidos, dice la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Eso lo hará, o hará su estancia ahí totalmente tormentosa. Miren, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es bueno, tan bueno que hace salir su sol sobre malos y buenos. En el infierno no habrá una pizca de bondad, no habrá una pizca de misericordia, no habrá una pizca de gracia. El infierno, la Biblia lo describe como tinieblas y oscuridad total. ¿Y saben por qué el infierno es tinieblas y oscuridad total? Porque dice 1 Juan 1:5 que Dios es luz. Y entonces por eso tú lees en Mateo 22:13, dice la palabra de Dios: entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle, ¿qué dice? En las tinieblas de afuera. Sin la presencia de Dios, el infierno va a ser tinieblas, va a ser algo tormentoso. Segunda de Pedro 2:17 dice: estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada un ratito, que dice para siempre. Entonces, hoy hay gente, no quiero saber nada de Dios, Dios no tiene nada que ver conmigo, pero si viven es por la pura gracia de Dios. La vida misma, lo que tienen como vida, ¿quién se los dio? Dios. Disfrutan el sol, disfrutan la lluvia, pero lo más importante que es la vida, ¿quién se las dio? Dios. Así es que separados de la presencia de Dios totalmente no están. No tienen una comunión con Él, que es muy distinto, pero gozan de la creación y de lo que Dios ha hecho. Fíjense, un día Pablo estaba compartiendo, como siempre, en todos sus recorridos, iba compartiendo el Evangelio. Y un día llegó por ahí a un lugar en Atenas, si no me equivoco, y se encontró que adoraban a cuanto Dios se les ponía enfrente. Es más, tenían una estatua o hay una placa que decía al Dios no conocido. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Hechos 17? Y vean lo que les dijo Pablo, una verdad. Le está predicando a gente que no conoce a Dios, que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo. Y fíjense lo que le dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. A ver, ¿qué hizo Dios? El mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Y quién las disfruta? De diferente manera, pero buenos y malos. Y luego vean lo que dice: no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Y escuchen, dice: pues Él es quien da a todos vida. Hasta el ateo más ateo, ¿quién le dio vida? Dios. Y le da, dice, vida y aliento, ¿y qué más? Y todas las cosas. Todas las cosas que puede disfrutar la gente, ¿quién se las da? Dios. Hoy que dicen que no quieren saber nada de Dios, que quieren estar separados de Dios, tienen la vida y todas las cosas que disfrutan porque Dios se las ha dado. Dice ahí con toda claridad, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y es más, Pablo les dijo a ellos mismos en el versículo 28,
Vean lo que les dice, no son cristianos, no conocen a Dios, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Por qué llega a ser alguien, una persona en su carrera, en su vida, lograr ciertas cosas? ¿Quién le permitió el ser, el moverse, el estar? Dios. El Dios que mucha gente dice, yo no quiero saber nada de Dios, les da todas las cosas. Si tú esta mañana estás vivo, te mueves, respiras, ¿quién te dio la vida, el aliento y todas las cosas? Dios. Pero la gente dice, no quiero saber nada de Dios. No saben lo que dice. Si mueren así, sí van a saber lo que es estar excluidos de la presencia de Dios y de sus bondades. Eso ya no lo van a tener en el infierno. Por eso va a ser tormentoso. Ya no va a estar la presencia de Dios. En aquellos tiempos, yo me imagino que entenderán qué grave error haber rechazado al Dios que les dio todas las cosas sin merecerlas. Porque Él es el que da la vida, el aliento y todas las cosas. Dice 1 Samuel 2:6, Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Hay gente que dice, no, mira mi éxito, yo lo logré. ¿Quién te dio la vida? Como el rico, ¿no? Que empezó a juntar todos sus graneros, a llenarlos. Dice, ahora sí me voy a poner a comer y beber. Y Dios le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Él es el que da vida, el que mata, empobrece. Ahí es la oración de Ana. ¿Se acuerdan cuando vimos hombres y mujeres de la Biblia? Dice Deuteronomios 32:39 en el mismo sentido. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Él. ¿Quién le da vida? ¿Quién estableció que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio? Solo Dios. Amén. Vean lo que dice Pablo, igual predicando el evangelio, como siempre. Ahora estaba predicando en Listra, allá en Hechos 14. Miren lo que dice. Vean esta verdad, está predicando el evangelio. Hay gente que no conoce a Dios como Señor, como Salvador. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, hablando de Dios, dándonos lluvias del cielo. ¿Y quién las disfruta? Todos. Y tiempos fructíferos. Cuando tú ves a la gente y yo, esto es por mi éxito y viven buenos tiempos, jamás le dan gloria a Dios, pero Dios es el que se los da. Dice, tiempos fructíferos, llenando, escuchen, de sustento y alegría nuestros corazones. ¿Saben que la alegría es un don de Dios? Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Hoy hay gente sin Cristo que tiene alegría, que se goza ver nacer un niño. Ustedes han visto un papá, aunque sea ateo, ver nacer a un hijo, le da una alegría, se emociona hasta las lágrimas. ¿Saben que ese es un don y un regalo de Dios? Poder disfrutar eso. Él sustenta y da alegría a sus corazones. Pero eso, cuando estén en la eternidad sin Cristo, ya no estará la presencia de Dios, estarán excluidos, eso ya no lo podrán vivir, pero hoy lo que disfrutan es la gracia de Dios. Vean qué interesante, y Pablo le está hablando de esta verdad. En realidad dice la Biblia en Santiago 1:17 que todo lo bueno viene de Dios. Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, dice la palabra de Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo que la gente disfruta es Dios que se los da. Cuando estén excluidos de la presencia de Dios se van a dar cuenta. Si tú hoy rechazas a Dios y dices, todo esto yo lo logré, no sabes lo que dices. Cuando estés excluido de la presencia de Dios, comenzarán los verdaderos tormentos del infierno.
independientemente de lo que hemos platicado, vean qué tremendo, porque es Dios el único que puede dar la facultad de disfrutar algo o de quitarla. En Eclesiastés, el rey Salomón expresa algo muy sabio y dice en el versículo 1, en capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas. ¿Por qué tienen riquezas las personas? ¿Quién se las da? ¿Quién se las permite? ¿Quién les dio la vida? Dios. El hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios, en este caso, no les da la facultad de disfrutar de ello. ¿Quién puede darnos la facultad de disfrutar? Dios. La amistad, el amor son regalos de Dios. No van a existir en el infierno, ya no va a estar la presencia de Dios, van a estar excluidos de la presencia de Dios. Entonces, quiero que vean, hasta el ateo, más ateo entre comillas, disfruta de las cosas que Dios ha hecho. No están apartados totalmente de Dios, se quieren apartar, pero aún así Dios les da la vida, Dios les da riquezas, Dios les manda lluvia, sol, pero nada de eso va a haber en el infierno. Nada bueno va a haber ahí. Entonces, el poder disfrutar de la amistad, de la familia, de un hijo, de la esposa, todos esos son regalos de Dios, porque Dios nos creó, porque Dios nos formó, Él nos da esa capacidad. Comer, cantar, reír, son regalos de Dios. Nada de eso va a existir en el infierno. Nadie se va a estar riendo en el infierno. Nadie va a estar gozoso. Ya no va a estar la presencia de Dios. En ese momento se querrán dar de topes, porque el Dios que rechazaron, de Él disfrutaron muchas cosas, comenzando por la vida, aunque le rechazaron. Todo lo que tiene la gente y tenemos viene de parte de Dios. Claro, que a diferencia de la gente del mundo, el cristiano, ¿qué hace? ¿Qué hace el cristiano? 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. El cristiano da gracias a Dios. El cristiano vive agradecido. ¿Cuántos viven realmente en una actitud de agradecimiento con Dios? Te levantas y Señor, gracias. Ves a tu esposa y le dices, Señor, gracias por mi esposa. Ves a tu esposo y le dices, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por este domingo que pudimos congregarnos, Señor, gracias por estos alimentos. El cristiano vive agradeciendo siempre a Dios. Y también porque dice aquí, dad gracias a Dios en todo. Señor, gracias porque perdí mi empleo, pero yo sé que estás al control. Yo confío en ti. Tú tienes un propósito. Señor, gracias por esta enfermedad. El cristiano se vive agradeciendo a Dios, no así la gente del mundo, porque no le da gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, que ya leímos, ni le dan gloria a Dios ni le dan gracias, sino que se envanecieron en su entendimiento. Pero aún así esa gente disfruta de las bendiciones de Dios. Es más, un día Job había vivido pues todo lo que Dios permitió en su vida y le mandó, como fue que murieron sus hijos, perdió sus cosas, perdió su salud. Y un día, fíjense lo que hace Job en el capítulo 21:7. Se empieza a cuestionar por qué a los impíos, a los pecadores les va bien. Fíjense lo que dice. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? ¿Cuántos conocen gente que ni ama a Dios, que le has compartido a Dios, no quiere saber nada de Dios y dices, mira, le va bien, acaba de estrenar carro y yo ni a 8 llego? Sí, entonces vean ahí Job dice, mira, es más, dice el versículo 8, su descendencia se robustece en su vista y sus renuevos están delante de sus ojos, o sea, les va bien. Sus casas, versículo 9, están al salvo de temor. Miren, estaba yo leyendo una nota del periódico que están robando mucho en Cuernavaca y Lomas de Cortés y acá, allá, pero generalmente los más ricos pues tienen seguridad, guardias, no sé qué, talala. Y uno dice, mira, eso no les pasa nada, es lo que está diciendo aquí Job. Sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Hay gente que me dice, mira, a ver, por ejemplo, Salinas de Gortari, míralo, se ve bien, es millonario, lo protege el guardia. La gente lo envidia.
Pero ahorita van a ver en qué va a parar su vida. Luego dice, vean, versículo 10, sus toros se engendran y no fallan. Imagina uno que tiene su ganado, ay Señor, que mi ganado realmente procree para poder vender estas cabritas, y se le mueren, y por ahí un inconverso que no ama a Dios, su ganado da hasta de más. Es lo que está diciendo Job, está cuestionando, dice, salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al son del tamborín, y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta, pasan días en prosperidad, ¿y son qué? Impíos. Y en paz descienden al Seol, esta expresión, o sea, dicen, mira, murió bien tranquilo y era un impío. Pero vean el versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque les va bien. ¿Quieren saber de Dios? Vean, dicen, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Vean qué paradoja. Todo lo que Dios les da, dicen, yo no quiero saber de Dios, no quiero saber de la Biblia. ¿Conocen gente así? Dicen, mira cómo Dios te bendice, mira, tienes salud, acércate a Dios, mira, arrepiéntete de tus pecados. No, yo estoy bien, mira, me va bien y soy exitoso. Y no quieren saber nada de Dios. Y si Job pues, se cuestionó. Lo mismo le pasó, ¿se acuerdan? Al salmista Asaf, que ya estudiamos el Salmo 73, que dice que tuvo envidia de los malos. Es más, llegó un momento que él como salmista dijo, ya en balde sirvo a Dios. Ellos les va bien y yo que estoy en la alabanza y aquí alabando a Dios, no puedo ni cambiar de carro, y mira, el vecino ya estrenó carro, y le dio envidia. Pero dice en el versículo 17 del Salmo 73, que finalmente hizo lo que tenía que haber hecho. Dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? El infierno. Apartados, excluidos de la presencia de Dios. Eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:9. Que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso será tormentoso. Y si hay alguien que esté escuchando este mensaje que dice, no quiero saber nada de Dios, no sabes lo que dices. Todo lo bueno que ha sucedido en tu vida ha sido pura gracia de Dios. Ese Dios que muchos no quieren saber. Cuando estén excluidos de la gloria de Dios, ya no habrá nada bueno, ni bondad, ni consuelo. Dice Apocalipsis 14:11, que no tendrán reposo ni de noche ni de día. Hay gente que dice, no, yo quiero ir al infierno. ¿Para qué ir a la iglesia si ahí hay puros hipócritas? Entonces el cielo va a estar lleno de hipócritas. Miren, en el cielo no va a haber hipócritas. Si fueron hipócritas, ¿dónde van a estar? No, en el infierno van a estar los verdaderos amigos. En el infierno tampoco va a haber amigos. No saben lo que dicen. Entonces, pero quiero que vean que aún mientras viven, los malos disfrutan muchas de las bendiciones de Dios. Por eso puedes ver que hasta los más malos, en ciertos momentos, hasta gestos de bondad tienen. Había gente que decía que en aquellos tiempos que Ernesto Caro Quintero, que era una buena persona, que les construyó, o el otro narcotraficante, no me acuerdo cómo se llamaba, y dice, no, pues miren qué buenos son. En el infierno no habrá nada absolutamente de bondad. Estarán realmente en ese momento lejos de Dios. Hoy realmente, hasta el ateo, más ateo, goza de muchas de las bendiciones de la creación de Dios. Porque Dios lo permite. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahí no va a haber eso. Ahí van a estar excluidos de la presencia de Dios. Allí comenzará su tormento eterno. Porque ya no habrá nada de la bondad de Dios. No va a haber la mínima pizca de deleite, de paz, de gozo. Nada absolutamente.
aunque no se librarán de todo de Dios. ¿Qué sí habrá en el infierno? De Dios. La ira de Dios. El infierno está preparado. ¿Se acuerdan que vimos Mateo 25:41? ¿Quién preparó el infierno? Dios. ¿Para quiénes? ¿Para quién? Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Ahí estará el castigo y la ira de Dios. Dice Isaías 30:33, fíjense qué pasaje. Es una referencia a lo que ahí va a suceder, aunque está hablando de ciudades reales, pero dice: porque Tofet, que significa lugar de abominación y castigo, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová. ¿Quién va a hacer esto? Dios. Como torrente de azufre lo enciende. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es un poco más entendible y es una buena paráfrasis. Dice: desde hace mucho tiempo Dios tiene preparado un lugar de castigo para Siria y para su rey. Es un lugar ancho y profundo y tiene mucha leña. Cuando Dios sople sobre ella, la leña se encenderá como una lluvia de azufre. Esto habla de la ira de Dios. Acuérdense el Salmo 11:6 que leímos, que dice la palabra de Dios: sobre los malos hará llover calamidades. ¿Quién? Dios. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Quiero que vean qué contraste. El hombre recto, que dice, mirará su rostro, pero vean el contraste: fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Y quién va a encender ese fuego? La ira de Dios. O sea, que librados totalmente de Dios, no, la ira encenderá el fuego del infierno. Por eso les digo, pues, hoy por hoy, todos aquellos que hoy están vivos, cualquier persona que está vivo, hoy goza de muchas de las bendiciones de la creación de Dios, pero cuando esté en el infierno, ya la presencia de Dios no va a estar en ese lugar. Las bondades, las misericordias de Dios, ya no habrá gracia. Una vez una mamá se me acercó muy triste porque dice que le estaba compartiendo a su hijo. Y su hijo le dijo: mira, mamá, no me hables de tu Dios, no quiero saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de nada. Y su tristeza era justamente esa, porque no sabía ese joven lo que estaba diciendo. No saben lo que es verdaderamente estar apartado de Dios, alejado de Dios por toda una eternidad. Ahí, como decíamos en Apocalipsis 14:11, dice claramente la palabra de Dios que no tienen reposo ni de día ni de noche. Por eso, mis hermanos, por eso el llamado de la Biblia, y debe ser el llamado de nosotros, a quienes hoy no conocen a Dios como Señor y Salvador, a la gente que está a tu alrededor, decirle: mira, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. No sabes lo que te espera, es el infierno. Decirles con toda claridad, decirles, la Biblia es clara, dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio, aquí significa castigo, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso les predicamos, porque lo que ahí se vivirá es tormento por toda la eternidad. No va a haber nada de bondad, no va a haber nada bueno, no va a haber descanso, no va a haber reposo. Será un tormento por toda la eternidad, y al no estar la presencia de Dios, la maldad ahí no tendrá freno.
Hoy nos asustamos por lo que oímos en las noticias y sí hay unas maldades tremendas y descuartizaron, hicieron, pero allí va a ser toda la maldad multiplicado porque ya no va a estar el freno de Dios ahí. Lo que aquí se viva en esta tierra es nada comparado con la maldad que será desatada allí. Lo voy a explicar un poco más en 8 días. Por eso la Biblia habla que será el llorar y el crujir de dientes. La maldad estará exponenciada. Ya estarán excluidos de la presencia de Dios. Nunca acabará la gente, ya lo explicamos con la Biblia, nunca va a morir, va a vivir eternamente en el tormento por los siglos de los siglos, como leíamos hace 8 días. El infierno pues existe, es real y es terrible. Aunque haya corrientes aún dentro del cristianismo que tratan de demostrar que el infierno no existe. Es increíble y ya rayan en sectarismo. Bueno, en la religión católica hubo un hombre que idolatró mucho los mexicanos. Se llamó Karol Wojtyla o Wojtyla. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo le decían? Juan Pablo II. Vino a México y dijo, México siempre fiel. Dice lo que dijo, esta expresión está en documentos en el Vaticano, dice, el cielo debe entenderse como la casa de Dios, pero solo en un plano metafórico. Ándale, o sea que no es real, pero no paró ahí. Lo mismo que el infierno. El infierno, más que un lugar, es la situación de quien se aleja de Dios. En pocas palabras, ni el cielo ni el infierno existen. Eso dijo un líder religioso de una religión que en teoría es una decisión de los primeros cristianos. Pero la Biblia dice que quienes vayan ahí, 2 de Tesalonicenses 1:9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, ahí hay una expresión muy interesante. Los cuales sufrirán pena de eterna ¿qué? Perdición. La palabra perdición significa muerte, separado, expuesto al castigo. La gente, miren, ¿cómo está la gente sin Cristo? ¿Cómo estábamos nosotros? Hablando de perdición, ¿cómo estábamos? Perdidos. Ahorita les explico bien el concepto. Pero hasta hay un corito, uno de los primeros coros que aprendí, era un corito que se llama En la Cruz. Y se los voy a cantar, miren. No, pero decía, me lo anoté, digo, decía el coro. En la cruz, bueno, eso más bien era la parte del coro, pero decía, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Y luego decía el coro, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor, en la cruz primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Pero el corito decía una verdad muy clara. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Perdidos. La palabra perdido, insisto, aquí apolumi en el griego significa perdido, destruido, en ruina, destinado a la condenación, sin esperanza, inservible. Así estábamos, éramos inservibles, no teníamos esperanza, estábamos perdidos, destruidos, destinados a la condenación. Así estábamos perdidos. Así está la gente sin Cristo. De hecho, la Biblia, el Señor Jesús, por lo menos 3 parábolas habló de cosas perdidas. Por ejemplo, hubo una parábola que habló del hijo perdido, de la moneda perdida y de la oveja perdida. Porque estábamos perdidos. Y la gente sin Cristo está perdida. Por eso dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y ese mismo texto, pero en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Estábamos perdidos, ¿qué necesitábamos? El otro día acá en Tepoztlán, unos jóvenes se desviaron del camino que va hacia la pirámide y se perdieron. Y los estuvieron
buscando, estaban perdidos, no sabían para dónde, así estábamos. ¿Qué necesitábamos? Alguien que nos viniera a buscar, y dice que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero hay mucha gente que dice, no, yo no estoy perdido. Yo estoy bien, yo con mi religión, yo no estoy perdido. La realidad es que están perdidos, sin esperanza, destinados a la condenación eterna. Solo aquel que reconozca, sí estoy perdido, porque esos jóvenes luego narraron que al principio dijeron, yo me sé el camino de regreso. Sí, es por acá, donde está ese árbol, al ladito, ahí te vas a la derecha. Y cuando quisieron regresar, ya no les quedó de otra más que reconocer que estaban perdidos. Y así estábamos. El que reconoce que está perdido, ¿saben? Va a ser encontrado, porque Jesucristo es el que nos está buscando. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo sé que mucha gente dice, es que yo buscaba a Dios. No es cierto. La Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Quizá buscabas una religión, quizá buscabas un Dios a tu manera, pero no buscabas a Dios. Él te buscó. Él tomó la iniciativa, él comenzó la iniciativa muriendo y derramando su sangre en la cruz del Calvario. Es más, el día que creíste, el día que depositaste tu fe en Jesucristo, fue el mismo Espíritu Santo el que te convenció de tu pecado. Ni siquiera es porque eras muy abusado. Él nos buscó. Entonces, cuando eso sucede, cuando nos damos cuenta que estamos perdidos y nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento nos tomamos de su gracia y Él nos salva. Ya dejamos de estar perdidos, pero sin Cristo estábamos perdidos. De hecho dice Efesios 2:12, en aquel tiempo, fíjense lo que dice aquí, en aquel tiempo, o sea, cuando no conocías a Cristo, o si no lo conoces sigues así, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y vean cómo estábamos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La peor condición en la que puede estar una persona. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vean lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, esto es maravilloso. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nuestro pecado nos tenía separados, enemistados, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Fue Cristo, Él es el que nos buscó, Él vino a buscar. Dice, mira, están perdidos, no hay manera, están destinados a la condenación eterna. Y Él voluntariamente entregó su vida. Él dijo, no es que nadie me la quite, yo la pongo, tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino y Él dio su vida para que los que están perdidos y reconozcan que están perdidos. Fíjense, la gran diferencia. Pon 2 de Tesalonicenses 1:9. La gran diferencia es que si tú en esta mañana estás perdido sin Cristo, a estar en la pena de eterna perdición, la gran diferencia es esta. Mientras estás vivo, puedes ser salvo. Puedes realmente ser encontrado por Jesús, que está buscando lo que se había perdido, y puedes tener la oportunidad de salvarte. Cuando estén en la pena de eterna perdición, ya no hay esperanza. Por eso, mis hermanos, tenemos familiares, amigos, conocidos, están vivos. Dice Eclesiastés 9:4 que aún hay esperanza para los que están vivos. Llevémosle este mensaje, porque sí están perdidos, pero todavía no están en la pena de eterna perdición. Ahí sí no hay solución. Esa es la gran diferencia. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso la Biblia dice, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si alguien en esta mañana se está dando cuenta que está perdido, que sigue igual en su vida, que vas por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, déjame decirte que dice la palabra de Dios, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy lo puedes encontrar porque te está buscando.
Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo? Ya lo leíamos el otro día. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso el que está vivo tiene esperanza de no llegar a la pena de eterna perdición, donde estará excluido de la presencia de Dios para siempre. Quizás haya alguien esta mañana que está alejado de Dios, que no quiere saber nada de Dios, aunque no lo expreses con tus labios, tu vida lo dice. Hoy estamos en el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo en que podemos buscar y encontrarlo. Hoy es el tiempo que podemos llamar y Él nos abre. Este es el tiempo. Una vez que la persona muere, ya lo único que queda es esperar el día del juicio. Vamos a terminar orando a Dios. Yo les comenté desde la segunda enseñanza, desde la primera enseñanza, las primeras enseñanzas, que este tema el Señor me había estado llevando a enfocarlo mucho en la parte evangelística, en la parte de hacer un llamado claro al arrepentimiento de pecados y a depositar la fe en Cristo. Es un mensaje evangelístico para que tú que estás vivo hoy sepas que tienes la oportunidad de evitar la pena de eterna perdición, que hoy tienes la oportunidad de no vivir excluido de la presencia de Dios para siempre. Mientras estás vivo hay esperanza. Una vez muerto, lo único que queda es el juicio, y será el juicio, el castigo eterno para todos aquellos que murieron separados de Dios. Por eso mi llamado nuevamente es a ti que has vivido ajeno a Dios, que has vivido apartado, que no has tomado en cuenta a Dios en tu vida. Es tiempo que te vuelvas a Dios. Ahora que puedes ser hallado. Hoy estás vivo, mañana nadie en este lugar sabemos si estaremos mañana. Por eso hoy que estás con vida, la palabra de Dios dice que el Señor te está buscando. Estás perdido sin Cristo, sin esperanza, ajeno a Dios. Pero si en esta mañana reconoces que estás perdido, reconoces tu pecado, le pides perdón, te arrepientes de tus pecados, Él te va a perdonar y Él te va a salvar. Evitarás la pena de eterna perdición. El infierno es real, el tormento es real, eterno, y será tormentoso vivir excluido de la presencia de Dios. Hoy mismo tú tienes vida, tú tienes la bendición de reír, de comer, de disfrutar, de la amistad, de muchas cosas que son cosas que Dios ha permitido en tu vida. Pero hoy tienes la oportunidad de gozar de su presencia en tu vida. Arrepiéntete esta mañana de una buena vez de tus pecados. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es tiempo que te apartes ya del pecado, ya de una buena vez. Ya has escuchado, quizás has escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio. Hoy es el día de la salvación. El Señor Jesús está buscando para salvar lo que se ha perdido. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy tienes la oportunidad. Una vez muerto, repito, solo queda la espera del día del juicio. Si hay alguien en esta mañana, aquí o que nos esté escuchando por internet, que se ha dado cuenta que está perdido, que sé que el Espíritu Santo te ha convencido de tu situación de pecado, es tiempo que te pongas a cuentas con Dios, que ahí en tu lugar le pidas perdón por tus pecados, que reconozcas que estás perdido sin Él y arrepentido de tus pecados,
deposites tu fe en Él. Él pagó por tus pecados. A través de Cristo y de su sangre derramada puedes ser hecho cercano a Dios, encontrar las paces con Dios, porque hoy vives enemistado y apartado. Arrepiéntete y cree, dice la palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dijo Jesucristo. No lo dejes para mañana, porque ni tú ni yo sabemos si viviremos mañana. Hoy es el día que Dios está llamando a tu corazón. Pero es tu voluntad, tu deseo, lo que va a determinar si tomas o rechazas su gracia salvadora. Ahora, si tú en esta mañana eres salvo, creo que una de las cosas que podemos aprender es que todo lo que tenemos viene de Él. Debemos dar gracias a Dios en todo momento, sus bendiciones, sus pruebas, las dificultades también. Él ya nos ha dado lo más importante. Y como cristianos no debemos temer a la muerte. Estar con Cristo, dijo Pablo en Filipenses 1:23, es muchísimo mejor. Mientras vivamos, vayamos y prediquemos este evangelio. Hablemosle a la gente de que está perdida sin Cristo, de que necesita arrepentirse, de que puede gozar de la gracia de Dios, porque si no, lo único que le esperará es una pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios. Cumplamos pues el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si quieren ponerse de pie. Bendito Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Aún desde antes de conocerte como Señor, como nuestro Salvador, ya gozábamos de muchas de tus bendiciones. Ahora como hijos lo sabemos que todo es tuyo, que de lo recibido de tu mano es todo lo que tenemos, Padre. Por eso te damos gracias por la vida, por la salvación. ¿Cuántos dan gracias ahí en su lugar por sus hijos, por su esposa, por su familia, por la vida, por esa aflicción que estás pasando? Dale gracias a Dios. Todo tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dice Romanos 8. Dale gracias a Dios. Y sobre todo por una salvación tan grande que le costó derramar su sangre a Jesucristo. Es por eso que hoy tenemos una esperanza real de vida eterna, donde veremos el rostro de nuestro Señor. Dale gracias a Dios. Bendito Padre, gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque tú nos buscaste. Gracias porque tú tomaste la iniciativa. Gracias porque eso fue un regalo que no merecíamos en lo absoluto. Fue tu gracia, totalmente tu gracia sobre nuestra vida. Gracias, bendito Padre, por esa salvación. Y ahora permítenos, Señor, llevar este mensaje con toda claridad. Que una muestra de agradecimiento de esa salvación sea obedecer tu palabra en ir y predicar el evangelio a toda criatura. Te adoramos y te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.